pedimos perdón de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a ti, oh Padre omnipotente, Rey celestial. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a ti, oh Hijo del Eterno, Dios Redentor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a ti, Espíritu Divino, eres amor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Oremos, esta Santa Misa la ofrecemos por todos y cada uno de los aquí presentes, de una manera especial, por nuestras familias, su bienestar, su fortaleza, su unidad, por la salud y fortaleza de tu Hijo Diego Federico Jiménez, por Jorge Hernández Granados, a sus 17 años de vida, pedimos por él, y por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Antonio Ledesma Sánchez Aunánimo, Juan Domínguez Cortés, José Luis Contreras Pérez, Eduardo Linares, su primer día del novenario, Mercedes Laguno Torres, Adolfo Hernández, Marta y Alfonso Hernández, María Jiménez, Ramón Neto, Gabriel Sandoval y de todos nuestros fieles difuntos. Antonio Ledesma Sánchez Aunánimo, Juan Domínguez Cortés y de todos nuestros fieles difuntos. Señor, tú que con piedras vivas y escogidas preparas una morada eterna para tu divinidad, derrama con abundancia sobre tu iglesia la gracia que le has otorgado, para que tu pueblo fiel avance sin cesar en la construcción de la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pasamos a la liturgia de la palabra. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajada por el lado derecho del templo al sur del altar.
me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente. Y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental y bajarán hasta el Arabá. Entrarán en el mar de aguas saladas y los sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambos márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble, y aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra la ciudad de Dios. Su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Con nosotros está Dios el Señor, ese Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. He elegido y santificado este lugar, dice el Señor, para que siempre habite ahí mi nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San
Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en las Escrituras y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados. Hoy celebramos en toda la iglesia esta fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Siempre que oímos esta Basílica de Letrán, es la sede de Roma, la cátedra de Roma, la sede del Papa. Por ciertas circunstancias siempre hacemos referencia a la Basílica de San Pedro, y esta Basílica de Letrán es más antigua que la de San Pedro. Es la primera iglesia basílica de Occidente, edificada por Constantino después de la su conversión al cristianismo, y se pone como sede, cátedra del Papa. Y el sentido de esta fiesta es estar en comunión con nuestro pastor, el Papa Francisco, y todos sus antecesores. Y debemos entender que la Iglesia en la liturgia durante el año pone 3 fiestas que nos pide para que estemos en comunión con el Papa, a pesar de la distancia, a pesar de las circunstancias culturales, políticas, etc. El Papa, cabeza de la Iglesia, y Cristo, cabeza de la Iglesia, y el Papa, vicario de Cristo, ¿sí?, pastor de toda la Iglesia, nos hace reflexionar que hay 3 fiestas durante el año. El día 22 de febrero, la cátedra de San Pedro, la fiesta de San Pedro y San Pablo, 29 de junio, y esta fiesta que nos hace que estemos en comunión con este pastor, con nuestro pastor. Creo que 3 cosas podemos ver en este sentido, porque si hoy celebrar la Basílica de Letrán es dignificar todos los templos católicos que hay en el mundo y que nos hace que verdaderamente estemos en comunión. ¿Qué diferencia hay entre este templo de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de la Basílica de San Letrán
pues que se está más chipocluda y este templo, pues ni quien lo pele, ¿verdad? Ni quien quiera venir o cosas de ese estilo. No, no, qué error tenemos si caemos en esa circunstancia y no entendemos cuál es el aspecto de la fiesta que hoy nos habla verdaderamente esta comunión de todas las iglesias, no hablando meramente de templos, sino de todos y cada uno de los que en las iglesias y en los templos hacemos vida a los sacramentos. Por eso, 3 enseñanzas podemos ver que nos habla el libro del profeta Ezequiel. Un hombre me llevó a la entrada del templo y vimos que debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Primera enseñanza: ese templo que habla de esas aguas se habla de las gracias que salen de esta fuente que es el altar. Y todo altar consagrado a Dios es bendito, así sea la Basílica de San Pedro y este templo sencillo. Pero la gracia brota de ese altar consagrado. Y ese es el sentido de la cátedra, la Basílica de Letrán, madre de todas las iglesias, en templos, pues realmente que es en ella donde el Papa da sus gracias a través de sus enseñanzas, a través de que esa agua no se agota, es una fuente que crece, 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 y es así como debe de ser la iglesia, una iglesia que va creciendo, una iglesia que llega hasta ese torrente. Pues las estadísticas se hablan de muchos millones de católicos en el mundo. Pues ojalá estos católicos que somos en el mundo siga creciendo en sus procesos evangelizadores. Y esa fuente de agua que es el altar que da las gracias que Dios nos da en los sacramentos, especialmente la Eucaristía, es una gracia también que da vida. Y eso es lo que debe de hacer el Papa con su doctrina: dar vida, enseñanza, nos da su orientación, cosa que a lo mejor nosotros, pues sí, la palabra de Dios es palabra de vida, pero en ese aspecto de interpretación y de doctrina y de enseñanza, cabeza de la iglesia que puso Cristo como pastor piedra, si tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pues ahí está la gracia de la verdad, de la enseñanza, de la vida. También la iglesia es doctrina, es madre y una mamá da vida, y por eso también se da esa enseñanza. Y esa es la actitud que debemos de pedir por el Papa, que Dios lo ilumine, que Dios le dé sabiduría, que Dios le dé esa gracia de guiar a toda la iglesia universal. Y un tercer momento podríamos decir que es medicinal. Esa gracia que recibimos, pues es nuestra fortaleza. A través de un río, como dice, pues había grandes frutos que servirán de alimento y hojas de medicina, dice, darán frutos nuevos cada mes, porque las riegas y las aguas que emanan de su santuario son frutos que servirán de alimento. Ciertamente los sacramentos son medicinales, son que les dan vida, y eso es el aspecto de lo que también pues nos debe de entender ese sentido del templo. Un templo es un templo medicinal, es donde uno encuentra esa paz, esa armonía, y eso debe de ser la casa de todos nosotros. Este templo, por muy pequeño y muy sencillo, no deja de tener la grandeza de todas esas gracias que verdaderamente también manan en una catedral de Letrán y que es la sede del Papa. Y yo creo que ahí es donde hoy debemos valorar y dignificar nuestros templos, que era la crítica que le hacían a Jesús. 46 años, pues aquí a lo mejor todavía ya nos pasamos de los 46 años y no hemos edificado el templo que quiere Cristo, que es nuestra conversión, nuestra vida y que habla de nuestra persona. No se habla de los templos muy hermosos arquitectónicamente hablando o
aspecto de estructuras, sino más bien habla de esos templos de vida, y que el único que como pastor y guía es nuestro Papa, pues eso hace que estemos en comunión. Hoy pidamos por él. Nuestros obispos que hoy se están reunidos en la conferencia del Episcopado Mexicano, toda esta semana, del 8 al 12, al viernes, estarán en esa actitud de encuentro como obispos, guiados también por el Papa, por su delegado apostólico que está en México, el presidente de la conferencia, y todos los obispos que son pastores de diversas diócesis particulares. Ojalá en ese aspecto haya una unidad entre los obispos que manifieste lo principal signo de una iglesia una y santa y católica, y en esa apostólica pues hoy los obispos den el testimonio de trabajar por esa acción de la iglesia en un mundo que se ve difícil, en una iglesia que a veces se ve amenazada. Hablan de corrupción, de corrompida, en fin, de tantas cosas que amenazan, porque no puede decir uno que la iglesia no hay problemas, todo es muy ordenadito. La iglesia es dirigida también por hombres limitados, por hombres que verdaderamente pues tienen sus fallas, hombres imperfectos, ministros, pastores, como todo, pero que la oración de la comunidad sea parte fundamental de que el templo, el altar, fuente de gracia, salga la única gracia que viene del cielo y que es Cristo, el que verdaderamente la sigue dirigiendo, porque Él es el que la fundó. Hoy pidamos a Dios que nos conceda esta gracia, valoremos nuestros templos, los dignifiquemos por muy sencillos, pequeños pero muy dignos, limpios, llevados a la contemplación, a la oración. Y eso dice mucho de una comunidad cuando realmente sabe que Cristo es el que le da vida a todas sus casas. Que así sea. Vamos a presentar los dones del pan y del vino que se convertirán en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos que podamos obtener en este lugar el fruto de tus sacramentos y el cumplimiento de nuestros deseos. Por
todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en toda casa consagrada a la oración te has dignado quedarte con nosotros para hacernos tú mismos templos del Espíritu Santo, que brillen sostenidos por tu gracia con el esplendor de una vida santa. Y porque con tu acción constante santificas a la Iglesia, esposa de Cristo, simbolizada por estos edificios materiales, a fin de que, llena de gozo por la multitud de sus hijos, sea presentada a ti en la gloria del cielo. Por eso con los ángeles y los santos te alabamos diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad, y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo, sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde aquella noche, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí con el Papa Francisco, nuestro cardenal, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Ten presentes además a todos tus hijos aquí reunidos por sus intenciones y necesidades. De una manera especial nuestras familias, su bienestar, su fortaleza, por la familia Dimas Morales, Guerrero Velázquez, y la salud de nuestros hermanos Diego Federico Jiménez, su pronta y fortaleza, su recuperación.
por tus hijos Víctor y Oti, y por Jorge Hernández Granados a 17 años. Por sus 17 años de vida pedimos por él, cumpleaños. Pedimos por él, cumpleaños. Y por nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Antonio Ledesma Sánchez a 1 año, Juan Domínguez Cortés, José Luis Contreras Pérez en su 5.º día de su novenario, Eduardo Linares en su primer día de su novenario, Mercedes Garduño Torres, Adolfo, Marta y Alfonso Hernández, María Jiménez, Ramón Nieto, Gabriel Sandoval, y de todos nuestros fieles difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, para que con María la Virgen, Madre de Dios, tu esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. En la confianza de los hijos de Dios, elevamos nuestra plegaria al Padre, diciendo juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz esté siempre con todos ustedes. Deseando que Dios esté en el hermano, damos esa reverencia, ese signo de paz. La paz esté con ustedes. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero
pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Ya no eres para mí digno, ahora eres cuerpo, sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo, contemplar tu bondad, como no te voy a adorar, mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo aquí. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Y ahora en este tiempo de pandemia, que aún algunos hermanos no nos pueden acompañar en la comunión sacramental, hagamos nuestra comunión espiritual. Creo, Dios mío, que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo, te adoro y deseo recibirte, mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como ya te he recibido, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Y después de haber recibido nuestra comunión sacramental y espiritual, hagamos nuestra oración. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, en la hora de mi muerte, y mándame ir a ti, para que con tus santos se alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor Dios, que has querido darnos en tu iglesia un signo visible de la Jerusalén del cielo, concédenos que mediante la participación en este sacramento nos transformes en templo de tu gracia y nos concedas entrar en la morada de tu gloria. Por Jesucristo nuestro
a Dios. Todos tengamos un buen día, sigamos cuidándonos y sigamos hacia adelante en nuestras actividades. Dios los bendiga. Igualmente, Padre.